a todos los invitados especiales, a la familia del doctor Horacio Rodríguez Plata, a sus hijos, nietos y demás parientes, a los presidentes de las academias y sociedades históricas de las que fue fundador e impulsador por su membresía, a los académicos de número correspondientes de la Academia Colombiana de Historia, a los presidentes y académicos del Colegio Máximo de las Academias, invitados especiales. Señor presidente, hay quórum para decidir y deliberar. Muchas gracias. Sirva se someter a consideración de la Academia el proyecto de orden del día. Vamos a dar inicio a la sesión conmemorativa del centenario del natalicio en Socorro Santander, el 19 de marzo de 1915, y del académico y expresidente de esta corporación, el doctor Horacio Rodríguez Plata. El doctor Horacio Rodríguez Plata fue elegido como miembro correspondiente el 15 de junio de 1940 en esta academia. Ocupó la silla 29, reemplazando al académico Moisés de la Rosa el 15 de noviembre de 1947. Después de ocupar la vicepresidencia de 1949 a 1959, fue presidente de 1953 a 1964 y tesorero de la corporación de 1962 a 1976 y vicepresidente en varios periodos de 1981 a 1984. La Academia lo distinguió como académico honorario en marzo de 1987 y falleció ese mismo año, el día 28 de agosto. En esta sesión, la Academia Colombiana de Historia rememora su contribución al estudio, investigación y difusión de la historia de Colombia en el contexto de América Latina. Proyecto de orden del día para la sesión ordinaria del día 17 de marzo de 2015. Primero, verificación del quórum. Segundo, comunicaciones. Tercero, saludo del señor presidente. Cuarto, intervención de los oradores de la sesión. Académico Javier Ocampo López, Horacio Rodríguez Plata y los estudios de la historiografía científica. Académico Roberto Pineda Camacho, Horacio Rodríguez Plata y la pasión por la enseñanza de la historia. Académico Juan Camilo Rodríguez Gómez, Horacio Rodríguez Plata, un servidor público y un gestor cultural. Ello el orden del día, señor presidente. En consideración de la Academia, el proyecto de orden del día leído. Queda aprobado. Gracias, señor secretario. Me va a permitir leer dos comunicaciones que se encuentran en la mesa. Bogotá, marzo 16 de 2015, señor Luis Horacio López, secretario Academia Colombiana de Historia y Ciudad. Apreciado secretario, en la presente le estoy haciendo llegar una copia de la resolución número 1 de 2015 emanada de nuestra Junta Directiva con ocasión de celebrar el primer centenario del nacimiento del doctor Horacio Rodríguez Plata. Aprovecho la ocasión para reiterarle tanto a esta academia como a usted personalmente mis altos sentimientos de admiración y aprecio. Cordialmente, Juan Vita Castro, secretario general. El presidente de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, el vicepresidente de esta academia, se ha excusado por encontrarse en compromisos profesionales en la ciudad de Medellín. Me va a permitir leer entonces la resolución de la Junta Directiva del número 1 del 26 de febrero de 2015. La Junta Directiva de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia resuelve, artículo primero, rendir homenaje a la memoria del ilustre historiador y académico doctor Horacio Rodríguez Plata, quien fuera uno de sus fundadores, presidente de esta institución cultural y donante de la biblioteca de la sociedad que lleva por esa razón su nombre en el año en el cual se celebra el primer centenario de su nacimiento en la ciudad de Socorro Santander. Artículo segundo, adherirse a los actos programados por la Academia Colombiana de Historia con ocasión de esa misma celebración, los cuales se llevarán a cabo el próximo martes 17 de marzo del presente año. Artículo tercero, enviar copia de esta resolución a cada uno de los miembros de nuestra sociedad, a las demás instituciones y academias dedicadas a la conservación de nuestro patrimonio histórico y a la Academia Colombiana de Historia para su conocimiento y difusión, dado en Bogotá a los 26 días del mes de febrero de 2015. Eduardo Durán Gómez, presidente. Juan Vita Castro, secretario general. Un mensaje enviado vía internet por el padre Carlos Mantilla Ruiz, académico número de esta academia.
La figura del doctor Horacio Rodríguez Plata, con quien tuve el honor de compartir mis inicios en la academia, me lleva a evocar con nostalgia esos días de gloria de la academia, cuando su grandeza se fundamentaba en el trabajo constante de sus miembros, como se demuestra con evidencia en el Boletín de Historia de la Antigüedad. Me uno ante el merecido homenaje y desde lejos me inclino reverente ante la memoria de este hombre maravilloso, hombre de la raza santandereana, Luis Carlos Mantilla Ruiz. Tercero, saludo al señor presidente. Con profunda emoción se reúne hoy la Academia Colombiana de Historia para recordar en su centenario a uno de sus más ilustres miembros, Horacio Rodríguez Plata, miembro correspondiente en 1940, miembro del número en 1947, miembro honorario en 1987. En la sesión de hoy hablarán los doctores Roberto Pineda y Javier Ocampo López, a quienes agradezco el trabajo cuidadoso que hicieron para la sesión. Vamos a evocar las diferentes facetas de Horacio Rodríguez Plata, su faceta de historiador, de gestor cultural y su vida pública, su vocación de servicio público. Les agradezco en nombre de la familia Rodríguez Gómez, hijos, nietos, allegados y demás parientes por su asistencia a la sesión de hoy, y sin duda va a ser una jornada en la que el ejemplo de Horacio Rodríguez Plata nos va a servir para entender lo que es realmente un servidor público. De manera que los invito a escuchar las lecturas que tendremos en la sesión de hoy. Intervención de los oradores de la sesión. Primero, académico Javier Ocampo López, Horacio Rodríguez Plata y los estudios de la historiografía científica. Debido a problemas de movilización, el académico Javier Ocampo López se excusó de asistir y el presidente me ha solicitado que haga la lectura del texto que preparó. Con su permiso, señor presidente. Tiene la palabra del académico Luis Horacio López. Encenderlo. Horacio Rodríguez Plata y la historiografía científica en Colombia. En la historiografía general de Colombia han existido grandes historiadores que dejaron huellas de significativo valor por sus grandes aportes a la ciencia de la historia. Uno de ellos fue el historiador santanderiano Dr. Horacio Rodríguez Plata, nacido en 1915 y fallecido en 1987, cuyo centenario de su nacimiento estamos conmemorando. Este ilustre historiador santanderiano señaló a los colombianos la trascendencia de la historiografía científica con métodos rigurosos en la investigación, con la utilización de los archivos para la búsqueda y utilización de fuentes documentales históricas primarias necesarias para el conocimiento histórico. De esta historiografía científica surgieron las academias y centros de historia de Colombia, de los departamentos y de algunas importantes ciudades. En el mundo cultural y político fue conocido como notable historiador académico, abogado, político, folclorólogo y catedrático, considerado como uno de los mejores biógrafos e intérpretes de la vida y la obra del general Francisco de Paula Santander, el hombre de la ley. Además, por sus estudios de historia regional sobre el Socorro y el departamento de Santander, del radicalismo y del folclore santanderianos, que fueron las investigaciones de su mayor predilección. Este notable historiador nació en la ciudad de Socorro, Santander, el 19 de marzo de 1915, cuyo centenario estamos conmemorando. Su formación intelectual la realizó en una época de grandes crisis entre las dos guerras mundiales, la violencia en Colombia, la crisis institucional, la intensa lucha partidista nacional y un ambiente nacional de inconformismo. En su estilo vital, el historiador Rodríguez Plata se formó en un ambiente comunero, patriótico y nacionalista en el Socorro.
Realizó sus estudios de bachillerato en Bucaramanga y en los colegios de San Bartolomé y el Colegio de Ramírez en Bogotá. Se graduó en Derecho en la Universidad Libre de esta ciudad. Ocupó destacadas posiciones en la justicia, iniciando su carrera como juez de circuito en Barranca Bermeja y como director de Educación Pública en el departamento de Santander. Fue secretario de Hacienda, secretario de Gobierno y gobernador de Santander, después del cual se retiró de la actividad política para dedicarse a la cátedra universitaria de la investigación histórica en la Academia Colombiana de Historia. El 15 de julio de 1940 fue elegido miembro correspondiente de la Academia y en 1947 fue ascendido a miembro de número. Se posesionó el 12 de septiembre de 1952 y disertó con su conferencia Aspectos de la filosofía de la historia. Desde entonces se dedicó a la historiografía académica con bases científicas en la documentación histórica de fuentes primarias. Fue partidario del eclecticismo histórico y de la llamada historia integral, con causación múltiple e integrativa de los hechos. Según sus ideas, comillas, la historia no debe interpretarse desde un punto de vista exclusivo o monista, económico, racial, humano, jurídico, providencial, estético, ético, religioso, geográfico, etc., sino en la total complejidad de elementos que la realidad contiene. Según su ideario académico, la historia debe explicar la totalidad de los fenómenos históricos en forma integral, con rigor científico en el manejo de las fuentes primarias y con su interpretación objetiva, sin conceptos preconcebidos o modelos ideológicos, pues la objetividad de la historia se extrae solamente a partir de documentos históricos. El rigor en la interpretación objetiva se basa en el análisis de los documentos como su mayor recurso para neutralizar la parcialidad. El historiador Horacio Rodríguez Plata señaló que no se debe tergiversar la historia con pretextos patrióticos ni tampoco bajo móviles políticos o religiosos. Para un historiador académico lo más importante es el amor a la verdad desnuda, veritas ante hombre. Entre sus principales obras históricas destacamos la siguiente: Santander en el exilio y Santander, su iconografía, escritos sobre el general Santander. En la historiografía regional, sus estudios, la antigua provincia del Socorro y la Independencia, la inmigración alemana y el Estado soberano de Santander en el siglo XIX. Entre los estudios biográficos, Antonia Santos Plata, Genealogía y Biografía, Andrés María Rosillo y Meruelo, José María Obando Íntimo, el arzobispo Mosquera como hombre de Estado, biografía del doctor Manuel Plata Anzuelo. Entre otros estudios, Los comuneros, aspecto del radicalismo en Colombia, historia del periodismo en Santander, documentos sobre la campaña libertadora, el momento estelar en la campaña de Boyacá y estudios sobre el folclor santanderiano, las hormigas colonas en la historia y el folclor, entre otros temas. La obra fecunda del historiador Rodríguez Plata señala la trascendencia de sus ideas en la historiografía científica y académica que surgió en el mundo de Occidente en la segunda mitad del siglo XIX. Esta escuela historiográfica se desarrolló con la influencia del espíritu cientifista de aquella época, con crítica a la historiografía narrativa y romántica por su carácter emotivo, subjetivo, narrativo y heroico. Ellos fueron llamados historiadores científicos o modernos, interesados en los estudios sobre el pasado humano con rigor científico mediante las fuentes históricas primarias o documentos testimoniales de la época. Su objetivo, el estudio del suceder o acontecer de la evolución de los pueblos con un análisis riguroso de las fuentes del pasado o heurística a través de las fuentes documentales, monumentos, testimonios y tradiciones para llegar a una hermenéutica con la interpretación y la síntesis histórica. Los historiadores científicos, como nuestro académico Horacio Rodríguez Plata, consideraron que para llegar al plano de la seriedad científica con las demás ciencias humanas y naturales, la historia tiene que encontrar los métodos científicos rigurosos y la interpretación objetiva y subjetiva verídica contra todo tipo de emotividad humana. Se consideró importante el manejo de las fuentes documentales, la crítica interna y externa de los documentos, la aplicación oportuna de las ciencias auxiliares de la historia y entre ellas la paleografía, la arqueología, la genealogía, la heráldica, la numismática, la diplomática, la epigrafía, la sigilografía, la geografía, entre otras. Asimismo, la imparcialidad objetiva en la interpretación de los hechos históricos.
La historiografía científica que cultivó el académico Horacio Rodríguez Plata reflejó su pasión por las fuentes documentales primarias, por la localización de dichas fuentes en los archivos oficiales, eclesiásticos y privados, la crítica interna y externa de los documentos y por la hermenéutica histórica con la interpretación de lo sucedido en el tiempo y en el espacio. Esta corriente historiográfica influyó decisivamente en Colombia y en Hispanoamérica, en la que desde entonces se llamó historiografía académica, que dio surgimiento a las academias de historia en las primeras décadas del siglo XX. La Academia Colombiana de Historia, fundada en el año de 1902, la Academia Antioqueña de la Historia en 1903, la Academia Boyacense de Historia en 1905 y posteriormente otras academias y centros de historia en el país. Se generalizó la idea de buscar los documentos históricos y publicarlos en colecciones y hacer la historia con bases documentales verídicas y objetivas. Uno de los impulsadores de la historiografía científica en el mundo de Occidente fue el historiador alemán Leopoldo von Ranke, autor de las obras Monumentos Germaniae Historica, la historia de los papas, Alemania en tiempos de la Reforma, historia de Inglaterra en los siglos XVI y XVII, historia de Francia, pueblos y estados, selección de sus escritos en el Fondo de Cultura Económica y otras, en total 54 volúmenes de sus obras. En sus últimos años se interesó por una síntesis de historia universal. En su obra historiográfica demostró que los estudios del pasado humano no pueden estar reducidos al análisis e interpretaciones filosóficas, nacionalistas, patrióticas y románticas de los pensadores y ensayistas, sino en la ciencia de la historia, con métodos rigurosos y un buen manejo de las fuentes documentales primarias que son decisivas para el conocimiento histórico. Por ello fue llamado el padre de la heurística, con gran dedicación también a la hermenéutica histórica, con sus colegas historiadores Broisel, Theodor Mommsen, Henry Villene, Johann Huizinga, entre otros. La historiografía científica que cultivó Horacio Rodríguez Plata señaló que la misión del historiador consiste en ir desentrañando las grandes tendencias de los siglos y en desarrollar la gran historia de la humanidad, que no es sino el complejo de estas diversas tendencias. Es necesario entonces entender las ideas directrices o tendencias dominantes en cada siglo. Para sus interpretaciones y búsqueda de la verdad, el historiador debe basarse en fuentes históricas documentales directas, o sea, las fuentes primarias de cuya investigación y análisis surge la heurística. El historiador debe investigar lo que realmente sucedió en el pasado y en sus escritos debe mostrarlo tal como fue y como lo presentan las fuentes documentales directas y con una hermenéutica o interpretación imparcial. Debe tener en cuenta que cada época refleja sus propios rasgos o características y su espíritu o epistema. El historiador no puede manipular los hechos con parcialidad política, religiosa, familiar o social, pues debe respetar siempre la verdad histórica. El historiador Horacio Rodríguez Plata dice que para interpretar los hechos históricos es necesario dejar que los documentos mismos nos señalen lo que acaeció en el pasado. Ello indica que el historiador debe hacer sus investigaciones con bases serias en documentos o fuentes primarias y con gran imparcialidad en su interpretación, buscando siempre la verdad histórica. El historiador Horacio Rodríguez Plata, como los historiadores científicos, se enfrentó y criticó la historiografía romántica del siglo XIX, la cual se interesó por entusiasmar el sentimiento nacional y por sobrevalorar la emoción patriótica para fortalecer los estados nacionales. Según esta tendencia romántica, la historia es vida y debe emocionar, debe ser la resurrección del pasado, y con la narración viva y emotiva debe presentar objetivamente lo que acaeció en el pasado. Para los románticos, la historia debe ser una narración minuciosa y viva que acerque al lector al suceso relatado y que exprese aquella fuerza espiritual propia de la nación. En Colombia fueron seguidores de la historiografía científica y académica que se enfrentaron a la romántica algunos historiadores que fundaron la Academia Colombiana de Historia, entre ellos José Joaquín Casas, Eduardo Posada y Pedro María Ibáñez. El historiador Horacio Rodríguez Plata, los historiadores Guillermo y Gregorio Hernández de Alba, Indalecio Líbano, Roberto Cortázar Toledo y otros. Ellos
Consideraron que la historia debe investigarse con métodos rigurosos y con un examen minucioso de lo concreto para llegar a la concepción general de lo acaecido en el pasado. El historiador Horacio Rodríguez Plata señaló la importancia de la microhistoria con el estudio del acaecer histórico de las localidades y los departamentos, como lo hizo con el Socorro, su ciudad natal, y con Santander, su departamento. Asimismo, con el estudio biográfico interpretativo de grandes personajes como el presidente Francisco de Paula Santander, la heroína Antonia Santos, Andrés María Rosillo y Meruelo, José María Obando, el arzobispo José Manuel Mosquera, Manuel Plata Suero, Miguel de Santiesteban y otros. Este es el gran aporte historiográfico de nuestro académico Horacio Rodríguez Plata, quien fue maestro de la heurística y la hermenéutica de la historiografía científica en Colombia y en especial en nuestra Academia Colombiana de Historia. Hoy lo recordamos en este acto solemne conmemorativo del centenario de su nacimiento. Su mayor aporte a la historiografía científica y académica a través de su obra y su participación en la academia son sus ideas sobre los estudios del pasado histórico colombiano, los cuales no deben ser románticos, nacionalistas y patrioteros, sino regidos por la ciencia de la historia, con métodos rigurosos y buen manejo de las fuentes documentales primarias que son decisivas para el conocimiento histórico. Este fue su pensamiento y acción en la historiografía científica que hoy en su centenario recordamos y acogemos como un camino seguro para la investigación en nuestras tareas historiográficas. Javier Ocampo López, Academia Colombiana de Historia. Leído, señor Mosquera. A continuación, el académico del número Roberto Pineda hablará sobre Horacio Rodríguez Plata y la pasión por la enseñanza de la historia. Tiene la palabra el académico Roberto Pineda Camacho. Doctor Camilo Rodríguez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, miembros de la Junta Directiva, colegas académicos, miembros de la familia Rodríguez Gómez, señores y señoras. Lo que voy a presentar en relación a la pasión por la historia del doctor Rodríguez Plata, lo hago con cierta aprensión en cuanto cuando me pidió Camilo que hablara sobre el papá, pues para mi lugar era un honor indeclinable, ¿no? Pero segundo, tenía que retrotraer casi 50 años atrás, ¿no? Cuando aquí en esta academia, digamos, retrotraer los recuerdos, ¿no? Casi por allá en un chip de la memoria, ¿no? Fui su alumno hacia el año 68 en el contexto del Instituto Superior de Historia. Entonces voy a hacer una especie de testimonio, ¿no? De lo que fue un alumno, o que fuimos sus alumnos, porque creo que podría interpretar a gran parte del grupo, sabiendo que la historia tiene muchas voces y que probablemente haya mejores que representen esa experiencia. Tuve como profesor a nuestro ilustre académico de número y expresidente de esta academia, doctor Horacio Rodríguez Plata, es el padre de nuestro presidente Camilo Rodríguez y tío también de mi apreciado y querido colega Jorge Morales, hace ya muchos años, en un curso del programa de enseñanza de Historia de Colombia en el marco del por entonces recién fundado Instituto Superior de Historia de Colombia, dependiente de la Academia Colombiana de Historia.
Estamos hablando de los años 67 y 68 del siglo pasado, ¿no? Cuando por entonces un joven todavía terminando el bachillerato, en mi caso, hacía sus primeros pasos en el aprendizaje de la historia de Colombia, impulsado por las enseñanzas de nuestros profesores en el colegio y por la biblioteca de mi patria. Por entonces, recordemos, el programa de historia del Instituto Superior de Historia comprendía una duración de 3 años. Se impartía de 6 a 8 de la noche todos los días en esta sede de la academia, más exactamente en el primer piso, en el hoy salón de consultas de la biblioteca Eduardo Santo, entrando a la derecha. Nuestros pupitres eran grandes mesas de madera que están todavía allí presentes, y seguramente estábamos rodeados de algunos de los retratos al óleo de algunos de los historiadores y académicos más prestantes, como aún sucede. Para mí, como para otros compañeros de estudio, por lo general profesores o maestros de historia, era realmente muy grato asistir a las sesiones que de lunes a viernes, como dije, sin interrupción teníamos durante esa semana, cada semana. El acceso, por otra parte, a la academia en aquel entonces no era tan traumático como hoy en día. Generalmente llegábamos en bus por la carrera 10ª o por la avenida Caracas y atravesábamos San Victorino sin los reales o imaginarios temores de hurtos, atracos, etcétera, que tienen paranoicos a los bogotanos. Llegar a la academia significaba, como aún sucede, ingresar a un verdadero espacio sagrado de la historia patria. En el primer piso podríamos observar, como aún también existe, las estatuas de Nariño, Bolívar y Santander. Aunque casi no subíamos a su segundo nivel, que es una especie de privilegio otorgado solamente a algunos estudiantes que además se destacaban, o quizá amigos del director, ¿no? Podíamos de soslayo observar grandes cuadros históricos que nos recuerdan la llegada de Colón a América, óleos de nuestros grandes cronistas coloniales como Pedro Cieza de León, Fray Pedro Aguado, Lucas Fernández de Piedrahíta, o los ilustres fundadores de la academia como Pedro María Ibáñez o Eduardo Posada, entre otros. Aquí atrás tenemos a Cieza de León, tenemos a Aguado, etc. Y aquí pues tenemos a fundador de la academia, a Eduardo Posada, y María Ibáñez, que está a este costado, entre otros. No sé si para entonces existía una galería dedicada a los virreyes, como hoy en día en el salón Alberto Lleras, y presumo que el retrato de Miguel Antonio Caro, ¿no?, debía estar presente en este mismo salón, aunque no sé si en la misma posición. Tampoco conozco a ciencia cierta, porque nunca se pude entrar, si la pequeña estatua de bronce de Tupac Amaru, que se encuentra en el salón anexo de la galería de fotos de expresidentes contiguo a este salón, se encontrase en la mesa del centro. Para mí es claro hoy en día que nuestra bella academia es un lugar de memoria, donde no solamente se cultiva la historia nacional, sino que se significa una visión de nuestra historia, heredada de nuestros fundadores, y de una perspectiva de la generación del centenario, por lo menos mi idea, que intentaba crear cierto consenso simbólico después de la desgarradora guerra de los 1000 días. A este escenario, entonces, a este templo, yo que soy antropólogo, podría decir casi hasta Madoka de la historia, ¿no?, que tiene esa significación, significa el universo, etcétera, los postres, la vida, etcétera, pues había que añadir entonces a los profesores que formaban parte y forman de este escenario, y casi que yo diría los sacerdotes de la historia en un buen sentido de la palabra, ¿eh? Durante el primer año tuvimos como profesores diferentes materias al destacado antropólogo Luis Duque Gómez y a los prestigiosos historiadores, el padre Lee López. En el 68 volvimos a continuar
en febrero nuestros estudios y contaríamos también con otra plethora de profesores académicos que igualmente nos impactaron. Entre ellos, fue Alberto Miramón, Monseñor Rafael Gómez Hoyos y en particular el doctor Horacio Rodríguez Plata. Este segundo año estaba en general dedicado al periodo de la independencia, a estudiar y analizar las causas sociales, económicas e intelectuales de la misma, y en gran parte a la historia de la independencia en su segunda época, en el contexto de la formación de la Gran Colombia a partir de la Constitución de Cúcuta de 1821. Monseñor Gómez Hoyos nos exponía con gran elocuencia y vehemencia sus ideas sobre la influencia neotomista en la Revolución de 1810. Mientras que el doctor Rodríguez Plata, para circunscribirnos ya a nuestro pues, persona que conmemoramos hoy su natalicio, nos hablaba del último tema, es decir, sobre todo relacionado con la independencia y de 1819, aunque también nos hablaría de otros temas. Sin duda, las exposiciones de nuestros profesores revelaban un trabajo historiográfico previo, si todos tenían unas investigaciones serias de muchos años, ¿no?, de profundidad, aunque quizá habría polémica sobre sus temas de disertación en clase. A pesar de la elocuencia, aunque en general los estudiantes solamente oían y poco discutían. A pesar de la elocuencia y la profundidad de nuestros diferentes profesores, uno de ellos se nos fue transfigurando en el curso del tiempo en un líder por su carisma, por su amena y a la vez rica exposición, por su carácter y sus arraigadas convicciones. En efecto, el doctor Rodríguez Plata se nos fue transfigurando en nuestro profesor carismático, ¿no?, y nos introdujo a la compleja situación de aspectos de la Gran Colombia, y a través de la figura del general Santander, entre otros temas, nos fuimos aproximando. Claro, estábamos en segundo año de historia, estábamos casi agarrando ciertas cosas, ¿no? Nos fuimos aproximando a la complejidad de ese fascinante punto de partida de la Colombia actual. El doctor Rodríguez Plata, sin ser un detractor del general Bolívar, en sus exposiciones, podemos captar en sus exposiciones la relevancia de, entre otras cosas, de el general Santander en la fundación de la República, además de aspectos como el movimiento comunero, etc. Y la independencia y el movimiento de la independencia de 1810. Incluso todavía tengo el vívido recuerdo de una visita, diríamos los antropólogos, de un trabajo de campo, ¿no?, que hicimos a su casa en la calle 64, ¿verdad? A 61, arriba de hoy restaurante Poseto. Allí nos mostró, y podemos tocar y casi oler, si ustedes quieren, en carne propia, algunos de los originales de las primeras constituciones de la mal llamada patria boba. También nos transmitió con fuerza, yo diría con emoción, ¿no?, el valor de nuestros próceres no granadinos y con su contribución, como dije, a la formación de la República y a la creación de las instituciones republicanas, un modelo que en mayor o menor medida seguimos a lo largo de nuestra historia republicana. En realidad, a través de sus enseñanzas, captamos, ¿no?, poco como hacen los estudiantes en sus primeros años, tal vez no tan intelectualmente, pero sí, digamos, más visceralmente, ¿no?, el valor, y comprendimos el valor y el sentido de crear una república en un medio que en cierta forma se sacudía de 3 siglos de coloniaje, para el cual, como para muchos estados-naciones modernos, incluyendo la misma Francia, era una práctica política inédita y que había que inventarse, como años más tarde lo mostraría igualmente el gran historiador norteamericano Buchner en su clásico trabajo sobre Santander y la formación de la República.
A través de las exposiciones del doctor Rodríguez Plata, hoy comprendemos que, aunque no de manera explícita, sí de una manera mucho más profunda, se nos inculcaban los valores republicanos y se nos inculcaba un espíritu crítico y tolerante, mas no por eso contemporizador con cualquier posición historiográfica, y eso era uno de los aspectos que nos gustaba del doctor Rodríguez Plata, que lo habíamos decidido fuerte por sus argumentos fuertes, pero respetando siempre la contraparte. El doctor Rodríguez Plata, creo yo, compartía el lema de la academia, veritas ante omnia, ¿sí? La verdad ante todas las cosas, y ustedes saben que veritas es una palabra latina que tiene otras acepciones que no por pedantería, sino las quiero simplemente recordar, porque creo que es interesante, que significa la verdad, la justicia, la probabilidad, la rectitud, etc. Y esos eran los valores de nuestros profesores de la Academia de Historia, que no necesitaban decirnos, no necesitábamos un curso de ética historiográfica, sino que nos la transmitían en sus clases al observarlos y en sus conversaciones. Aunque comprendían y nos enseñaban en sus exposiciones que la verdad histórica es, por decirla de alguna manera, como decía el doctor, mi ilustre antecesor en la exposición, Ocampo, integral, multicausal, él llamaría entre comillas ecléctica, en la cual intervienen diferentes factores económicos, sociales y políticos. Es decir, creo que también eso es una ley, aunque no era un curso de filosofía de la historia que notaba, sino que veíamos en sus exposiciones precisamente esa complejidad del análisis que hacía el doctor Rodríguez Plata, en la cual entonces intervienen diferentes factores económicos, sociales y políticos. El lema, la verdad, entre comillas, la verdad ante todo, puede que haga sonreír a algún colega quien nos podría tildar de ingenuos cultores de una historia decimonómica centrada en el fetichismo del documento, pero la verdad, creo yo, tenía una acepción mucho más amplia que no vamos a entrar aquí en estas discusiones. Creo que corresponde en cierta medida a una visión de la historia que es en cierta forma o de las verdades históricas en la cual no todo es historia, ¿no? Pero aunque podríamos pensar que efectivamente los límites entre historia, literatura, etcétera, son más borrosos, pero esto no significa que esos límites entonces haya que borrarlos del todo, ¿no? Y como decía el doctor Ocampo, gran parte de esto lo presentará en su ponencia, ¿no? Esta de recepción de miembro número del 52 aspectos de la filosofía de la historia, que por razones de tiempo voy a pasar de largo. Con una mirada retrospectiva, podríamos decir que el doctor Horacio Rodríguez Plata nos transmitió la savia de la experiencia de la formación de la República, porque él había aprendido y vivido por su origen socorrano, por su propia genealogía familiar, sus vínculos con los comuneros, su formación como jurista y el gran rol también de los dirigentes políticos del Socorro en el pensamiento constitucional de la temprana república, las tempranas repúblicas, tal como se expresa en la Constitución del Socorro de 1813, una de las más interesantes y avanzadas de las constituciones de Colombia y quizá una de las constituciones más interesantes, avanzadas de las constituciones de América Latina. También su espíritu liberal refleja el pensamiento político del Estado soberano de Santander y toda su apertura frente a una concepción liberal del Estado que él identificaba, insistamos, en la figura del general Santander, que para fortuna nuestra no fue fusilado como se ocurriría con Padilla por sus enemigos bajo la injusta acusación de ser cómplice de la conspiración septembrina. De esta forma, a través de sus enseñanzas, también otros profesores, pero sobre todo
captamos, yo creo que la gran importancia de la vida republicana y de pensar la república, aunque nosotros, por varias razones, cogeríamos otro camino, pero en alguna medida esas improntas siempre quedarían en nuestras mentes. Gracias, presidente, por darme el gran honor de participar en este justo homenaje a la figura de mi padre, y creo que muchos de nuestros compañeros de clase de aquella época podríamos decir que debido a la entusiasta y pasión por la historia de Colombia que nos transmitió, casi con la emoción que nos transmitió, así que románticamente que lo captamos, porque éramos estudiantes, ¿no? Alimentamos nuestra propia curiosidad y nuestra propia pasión por la historia, aunque con caminos diferentes, como ya dije, por la historia de Colombia y de los primeros años de la República. Aquellos años parecerían muy lejanos, pero creo que, como lo advertiría el gran historiador francés Ferdinand Hodel, ese pasado está mucho más cerca de nosotros, de lo que pensamos, y gravita para bien o para mal en nuestras vidas y en el futuro de la nación o del Estado-nación colombiana, como diría el doctor Gómez Aristizábal. De manera tal que creo que tuvimos el privilegio de que a través del doctor Rodríguez Plata nos llegó la experiencia temprana de los comuneros, de la República, experiencia que, como yo dije, tenía él y la podía transmitir porque había vivido también en carne propia el paisaje, la cultura, la gente, ¿no? La familia, los recuerdos, etcétera, de esa experiencia, y seguramente entonces nuestra responsabilidad es en alguna forma también transmitir, y creo que la academia lo está haciendo, a las nuevas generaciones esas experiencias, esos imponderables que no son solamente lecturas, textos, etcétera, sino que son experiencias que se captan en la medida en que profundas sentimientos también de identidad nacional y particularmente de comprensión de la formación de la República de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pineda, por sus emotivas palabras. Nos ha hecho completar, ha sido el propósito precisamente de la sesión de hoy, conocer las diferentes facetas en la vida de Horacio Rodríguez Plata, y usted abordó muy bien, porque fue su alumno, la faceta de profesor de historia, que lo fue en muchos ámbitos, desde los colegios, el Instituto Superior de Historia de Colombia y varias universidades, y precisamente nos muestra usted con su excelente exposición esta faceta que queríamos hoy también evocar. Muy amable. En tercer lugar, cerrando este ciclo de exposiciones, las palabras del presidente de la Academia, el doctor Juan Camilo Rodríguez Gómez, sobre el tema Horacio Rodríguez Plata, un servidor público y un gestor cultural. Hace 62 años, en 1953, hace 62 años, en 1953, a los 38 años de edad, Horacio Rodríguez Plata ocupó la presidencia de la Academia Colombiana de Historia. Luego de los gobiernos de Laureano Gómez y de Urdaneta, y en tiempos de la dictadura de Rojas Pinilla. 5 años atrás, el 9 de abril de 1948, defendió personalmente de la embestida de la turba las instalaciones de la importadora de papel de la que fue socio gerente entre 1945 y 1963, su modus vivendi de aquellos tiempos, mientras las llamas se aproximaban al apartamento en que vivía en el centro de Bogotá, defendido por su esposa Virginia Gómez Tapias y su hijo mayor Hernando. Al día siguiente recorrió el cementerio central buscando los cadáveres de amigos caídos en esa jornada. A pesar de tiempos tan adversos,
como los que vivió desde mediados de los años 40 y hasta el comienzo del Frente Nacional en 1958, mantuvo su entusiasmo por la cultura y el servicio público. Ese escenario se convirtió en la expresión de sus convicciones democráticas y ciudadanas. No lo tentaron las mieles burocráticas, como cuando fue nombrado director nacional de enseñanza primaria y poco después secretario de la Embajada de Colombia en México, dos cargos que no aceptó en 1946 y que no solo le hubieran restado independencia política, sino que, en el caso del segundo, lo hubiera alejado del país en momentos en los que se necesitaba el aporte de los liberales. Otra opción posterior era la del exilio en momentos de persecución, pero se quedó en Colombia, se la jugó por la causa de sus ideales, se embarcó en iniciativas culturales y, por supuesto, contribuyó también en la oposición desde diferentes frentes. Uno de aquellos ejemplos de la Colombia tan compleja de aquel momento es el de las cartas clandestinas de Luis Eduardo Nieto Caballero y otros personajes, escritas contra la tiranía y la dictadura, impresas en un mimeógrafo escondido en la biblioteca de Rodríguez Plata. Por las noches, con la ayuda de su esposa y de sus hijos Hernando y Germán, pasaban a máquina las cartas y operaban el mimeógrafo para sacar copias y repartirlas luego en forma subrepticia. De la defensa de la vida injustamente perseguida por los esbirros oficiales, sin devengar sueldo alguno y por exclusivo amor a la patria. Corriendo los riesgos del caso, Rodríguez Plata entregó personalmente a Rangel 1.000 pesos recogidos por el Directorio Liberal del Socorro, según consta en las respectivas cartas y recibos. En ese momento era presidente de esta academia y, a la par que promovía iniciativas alrededor de la historia de Colombia, trabajaba como empresario para solventar la vida familiar. Durante aquellos años de la violencia y en la incertidumbre económica, inició otros negocios, por ejemplo, en compañía de su tío, el ingeniero Belisario Plata Gómez, una hacienda en Nocaima, que muy pronto fue saqueada e incendiada y debió abandonar. Además de la importadora de papel, en 1952 fundó Editorial Sucre, que existió hasta 1962, en la que se imprimieron importantes libros y de la que infortunadamente se alejó por su actividad política de comienzos de los años 60. Pero al mismo tiempo, en una versátil actividad, dictaba clases de historia en diferentes escenarios. En los 50, en el curso superior de Historia de Colombia que organizaba la academia y que en los 60 se transformó en el lastimosamente desaparecido Instituto Superior de Historia de Colombia o Instituto Universitario de Historia de Colombia. Incluso llegó a elevar el vínculo de la Academia Colombiana de Historia con la educación al nivel de maestría, cuando en los años 80 promovió el convenio que esa entidad firmó con la Universidad Externado de Colombia y se creó una de las primeras maestrías en historia del país, con un connotado grupo de profesores, entre los que estuvo Germán Colmenares y que dirigió Rodríguez Plata. Esa fue una característica especial de su vida, la enseñanza de la historia, que lo llevó por un largo periplo. Por ejemplo, a poco de llegar a Bogotá, dictó clases de Historia de Colombia en el Colegio de María Auxiliadora entre 1934 y 1936. Lo hizo también en las escuelas obreras de la Universidad Libre, mientras estudiaba Derecho en esa universidad. No importó luego que tuviera otras ocupaciones o cargos importantes que sin duda le debían requerir bastante tiempo, siempre profesor de Historia de Colombia. Entre 1945 y 1947 en el Gimnasio Femenino y en el Liceo Nacional Femenino de Bogotá, entre 1954 y 1958 en el Colegio Departamental La Merced, en esos mismos años en el Gimnasio Germán Peña, luego en 1949 y 1950 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, a comienzos de los años 60 y mientras era senador
profesor de Historia de las Ideas Políticas y de Derecho Constitucional en la Universidad Libre, y de ahí para adelante, en las siguientes 3 décadas, siempre estuvo en los salones de clase. En el Colegio Max León, y regresó luego a la Universidad Nacional, entonces a la Facultad de Ciencias Humanas en los años 60. Posteriormente, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el Colegio Odontológico Colombiano, donde dictaba el curso de Historia de la Novela Hispanoamericana, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes, donde fue tan conocido su curso sobre formación y disolución de la Gran Colombia, que dictó hasta el año de su muerte. Según cuenta el padre Fernán González, cuando murió Rodríguez Plata, el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes pensó en poner su nombre a la llamada Casa Rosada, donde funcionaba el Departamento de Historia, pero la propuesta fue vetada debido a su pertenencia a la masonería. La de la educación en historia fue una de las facetas de Rodríguez Plata, pero hay varias más asociadas con su vocación de servicio público y de gestor cultural. En su hogar del Socorro percibió los ecos del fenecido liberalismo radical y de la cercana guerra de los 1000 días. Sin duda, uno de los primeros contactos con el ambiente político lo vivió en 1922, cuando Benjamín Herrera pasó por el Socorro como candidato presidencial para las elecciones de aquel año. Le escuché a mi padre, que fue descubierto debajo de la mesa en su casa paterna, donde se le brindaba un almuerzo al benemérito líder liberal, y fue sacado del comedor porque un niño de 7 años no podía estar ahí escuchando esas conversaciones de adultos y menos de política. En momentos como esos surgieron sus inclinaciones por la historia y por la política. Desde muy joven empezó a guardar curiosidades históricas, libros, papeles, objetos que llamaron su atención. Siendo un adolescente, propuso la creación de un museo en el Socorro, lo que luego él hizo realidad en 1954. Empezó también a indagar en periódicos del siglo XIX e inició sus primeras búsquedas en archivos. De ahí vienen sus primeras publicaciones a partir de 1931, a los 16 años de edad, en los periódicos El Demócrata y Juventud Liberal de El Socorro, y luego en la revista de la Universidad Libre, en la del Archivo Histórico Nacional, en Vanguardia Liberal y en la revista Estudio, cuando aún era estudiante del Colegio de San Bartolomé y del de Ramírez, y luego de la Universidad Libre. No eran artículos de opinión, sino de investigación, porque había encontrado, desde muy recién llegado a Bogotá, la maravilla del Archivo Histórico Nacional, y se le generó la tensión entre sus estudios de Derecho y sus vocaciones adicionales, la del servicio público y la de historiador. El primer cargo que tuvo Horacio Rodríguez Plata fue el de ayudante del ingeniero jefe de la Comisión del Caquetá. La comisión fue establecida con ocasión de la guerra con el Perú en 1932. Su padre, José María Rodríguez Piñeres, había muerto joven el año anterior, en 1931, y debió entonces buscarse la vida. En aquellos meses de la guerra pasó por Florencia, el puerto de La Tagua en el Putumayo y luego el de El Encanto en el Amazonas, de donde debió regresar por enfermedad el 10 de enero de 1933, 10 días antes del combate de Caraparaná. Aquel paso por el sur de Colombia bastante debió influir en sus intereses en aquellos asociados con la justicia social que lo llevaron a estudiar Derecho y a ejercer la política, y en los vinculados con la historia y la sociedad colombiana que lo encauzaron finalmente como investigador, profesor y gestor cultural. Después de su paso por la Universidad Libre, fue nombrado juez del circuito de Barrancabermeja, cargo en el que se posesionó el 1 de agosto de 1938. Esa fue su única y breve actividad en el mundo del derecho. En 1939 se retiró del todo del ejercicio de esa profesión. Muestra de su carácter en tal función se encuentra en un pasaje que relató Gonzalo Buenahora en la novela Sangre y Petróleo. Un colono
que se estableció en cercanías del centro, fue demandado por la petrolera Tropical Oil Company por invadir sus propiedades. El juez dispuso una inspección ocular. Al llegar a la casa del campesino, le pidió sus títulos de propiedad. Como tales, le mostró la humilde casa, una pequeña huerta de pan coger y unas pieles de pumas, chigüiros y otros animales. «Esos son mis títulos», dijo el colono. El juez, Rodríguez Plata, falló en su favor. Obviamente, en la siguiente instancia, la poderosa Troco ganaría sus pretensiones. Sus posiciones en la vida pública lo vieron ascender rápidamente en los primeros años de la década de los 40. Hoy podríamos pensar que si el liberalismo no pierde el poder en 1946, y más aún si aquellas elecciones las hubiera ganado Gabriel Turbay, de quien fue su secretario en la campaña, hubiera llegado bastante lejos en ese mundo. En la gobernación de Benjamín García Cadena fue director de Educación Pública de Santander en 1941-1942 y presidente y organizador de los quintos Juegos Atléticos Nacionales. Entre otras labores, fue uno de los abanderados de las actividades asociadas con la cultura popular durante esos años de la República Liberal. Por ejemplo, en el marco de la encuesta folclórica nacional, recogió infinidad de muestras de la cultura de los campesinos que se publicaron en el libro Folclore Santanderiano. En 1941 estuvo también encargado de la Secretaría de Hacienda de Santander y luego en 1942 fue secretario de gobierno de su departamento. Posteriormente, en ese mismo año, ocupó la gobernación de Santander. Pasó luego a ser representante a la Cámara por Santander en los años 1943 y 1944 y a dirigir hasta 1945 el periódico Los Comuneros. En 1944 se desempeñó como secretario del gobierno de Santander durante la gobernación de Alejandro Galvis Galvis y en ejercicio de esa responsabilidad debió enfrentar el 10 de julio de ese año las repercusiones en Bucaramanga y en Santander del golpe de Pasto cuando se intentó derrocar el gobierno de Alfonso López Pumarejo. La correspondencia, los telegramas, la prensa y las memorias de Galvis Galvis dan cuenta de la valiente actitud de Rodríguez Plata en defensa de la democracia aún al riesgo de su propia vida. Un extenso informe del gobernador Galvis Galvis para el ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, fechado 3 días después de aquellos sucesos, relata la forma como Rodríguez Plata, revólver en mano, ayudó a rendir al coronel Fajardo y al capitán Quintero el día del golpe. Como si el tiempo no pasara, le sobrara, en ese año, 1944, publicó su primer libro, Andrés María de Rosillo y Meruelo, y ya había publicado decenas de artículos en revistas y prensa. Ese libro y sus demás investigaciones históricas lo llevaron a ser miembro del número de la Academia Colombiana de Historia en 1947, a la que había ingresado como correspondiente en 1940. De ahí para adelante se multiplicó su producción historiográfica al punto que en el año 2013, después de muerto, Credencial Historia, bajo la dirección editorial de Camilo Calderón, hizo una selección de los 10 más importantes historiadores colombianos del siglo XX. Él figuró en esa lista, al lado de Germán Arciniegas, Juan Fride, Luis Ospina Vázquez, Germán Colmenares, Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo, entre otros. Su actividad en la academia y su vida política en el liberalismo santanderiano, además de sus intereses comunes en el campo de la historia, condujeron a Rodríguez Plata a una gran empatía con el expresidente Eduardo Santos. Tuvieron una gran amistad, según se desprende de la nutrida correspondencia entre ellos, y Santos le confió, además de otra gran cantidad de documentos históricos, parte del archivo de Aquileo Parra que había organizado Diego Mendoza Pérez. En 1945 y 1946, Rodríguez Plata ocupó la subdirección de El Tiempo y estuvo también encargado de la dirección. En aquella época escribió además un buen número de sus editoriales. A partir de 1946
La vida política quedó seriamente restringida para liberales como Rodríguez Plata. A la par con los negocios ya mencionados y su actividad docente, se consagró a la investigación, a escribir y a su querida Academia Colombiana de Historia. De ella fue vicepresidente entre 1949 y 1950 y, como ya se dijo, presidente entre 1953 y 1954. Entre sus compañeros de los primeros tiempos de la academia se encuentran personas que eran bastante mayores que él, pero con las que tuvo profunda amistad. Luis Eduardo Nieto Caballero, Daniel Ortega Ricaurte, Enrique Otero da Costa, Laureano García Ortiz, Luis Augusto Cuervo, Roberto Cortázar, Abel Cruz Santos, Roberto Botero Saldarriaga, Bernardo J. Caicedo, Roberto Liévano, Julio Londoño, Guillermo Hernández de Alba, Mario Germán Romero, Enrique Uribe Guay y su cuñado Luis Alberto Acuña Tapias. Entre sus contemporáneos, por encima de diferencias políticas o ideológicas, José Ignacio Perdomo Escobar, Alberto Le López, Osvaldo Díaz Díaz, Gabriel Giraldo Jaramillo, José María de Mier, Alberto Miramón, Joaquín Piñeros Corpas, Luis Duque Gómez, Pilar Moreno de Ane. Nunca volvió a aceptar las sucesivas postulaciones que le hicieron para ser de nuevo presidente. Pero eso sí, como pocos de sus miembros, animando continuamente el debate, colaborando en las comisiones para las que se le designó, asistiendo a infinidad de congresos por el mundo con sus respectivas ponencias. Luego de ser tesorero durante más de 3 lustros, volvió a la vicepresidencia a partir de 1980 para colaborarle a Germán Arciniegas. Pero de su vida académica e historiográfica ya hablaron hoy Javier Ocampo López y Roberto Pineda, así que no entraré en detalles. Son numerosas las anécdotas que pudieran contarse de Rodríguez Plata, gran conversador, erudito y con excelente sentido del humor. Pero va una que más que de él es de Laureano Gómez, situado en la otra orilla política, que me contaron viejos académicos. En 1956, Rodríguez Plata publicó el libro José María Obando Íntimo. Un par de años después, una comisión de la academia, de la que él formó parte, visitó a Laureano Gómez en su casa para llevarle una proposición. En una mesa de la biblioteca de Gómez estaba el libro de Rodríguez Plata. Este lo vio, pero naturalmente se quedó callado. Luego, en medio de la conversación, Laureano dijo que había sacado el libro a propósito para comentar que un trabajo tan bien documentado le había cambiado la opinión que tenía sobre Obando y las calumnias que le habían endilgado, particularmente el asesinato de Sucre. Y terminó diciendo que ojalá alguien biografiara con igual rigor y seriedad histórica a personajes del conservatismo como Mariano Espina Rodríguez y Julio Arboleda. De su tío Eduardo Rodríguez Piñeres, también miembro muy destacado de esta academia y de la Colombiana de Jurisprudencia, y uno de los más connotados abogados de Colombia en la primera mitad del siglo XX, que lo liga ideológica y simbólicamente con el liberalismo radical, recibió Rodríguez Plata parte de su colección de documentos históricos, acervo que fue creciendo al rescatar de particulares numerosos papeles y objetos, además de lo que venía de familia de los Plata y de los Piñeres del siglo XIX. Al paso de los años, llegó a formar su extraordinaria biblioteca de más de 22.000 volúmenes, llena de rarezas y de curiosidades bibliográficas que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia en un fondo que lleva su nombre. Con su conocimiento, así como con sus ricos documentos, libros y objetos, fue absolutamente generoso. En su ciudad natal, El Socorro, fundó en 1954 la Casa de la Cultura, primera creada en el país hace 61 años. En ella estableció un museo maravilloso, pero como no quería que fuera un lugar solamente de vocación histórica o de paso para los turistas, la concibió como un motor cultural y espiritual de su pueblo y de la región comunera, de la antigua capital del Estado soberano de Santander. Con la ayuda de valiosos socorranos de aquellos tiempos,
la dotó de biblioteca, escuela de música, taller de pintura, conferencias cotidianas, la convirtió en un centro cultural de la región y el modelo que siguieron las que luego se fundaron en el país. En aquella tarea le colaboraron amigos como Ángel María Gómez Moreno, Rafael Lamo, Ramiro Gómez Rodríguez, Gustavo Gómez Hernández, Eduardo Rodríguez Santander, Abelardo Posada, Alberto y Luis José García Argüello. En 1969, siendo subdirector de Colcultura, presentó en el V Congreso Nacional de Historia el Plan sobre fundación de casas de cultura en el país y sus proyecciones en la historiografía colombiana y en la conservación del patrimonio histórico de la nación, que fue adoptado por Colcultura. En la inauguración de aquella casa expresó la concepción de tal tipo de instituciones. Decía: la Casa de la Cultura que hoy inauguramos ha sido fundada para recordar permanentemente a nuestras gentes el compromiso que tenemos con quienes nos antecedieron, con quienes no solo nos dieron la vida, sino la libertad y la gloria. Ella nos volverá a dar prestigio y nos ayudará a recobrar lo que hemos perdido. Estimulará tantas frustradas vocaciones literarias y artísticas, canalizará nuestras inquietudes de progreso material, será vínculo de unión, hogar común, santuario de nuestra tradición, alma mater. Ella aspira a presentar decorosamente nuestra tierra ante quienes nos visiten. Ella nos dirá a todos que mirando al pasado cobraremos mayores fuerzas para conquistar el porvenir. Hasta acá sus palabras. Durante muchos años, la Casa de la Cultura del Socorro cumplió con esta voluntad del fundador y se fue enriqueciendo en todo sentido. Infinidad de objetos donados o prestados por Rodríguez Plata y por socorranos de aquellos tiempos la engalanaron. Allá estaba la sentencia de muerte contra José Antonio Galán y sus compañeros, el original, el cuaderno de notas de José Asunción Silva, infinidad de documentos y antigüedades, una excelente biblioteca, además de la labor que se hacía en sus dependencias. Pero las generaciones cambian, los viejos socorranos murieron, los jóvenes que bien hubieran hecho el relevo fueron relegados por advenedizos que se tomaron la casa. Se perdieron infinidad de objetos y documentos y su labor cultural se esfumó. Aún en vida, a Rodríguez Plata le cerraron la puerta, no lo dejaron entrar a su casa para que no viera lo que allí pasaba. Esa es la ingratitud y la deshonestidad, la ausencia de ideales nobles que tanta falta le hace a este país. En cierta forma, la ingratitud también lo sacó de la vida política y, visto en retrospectiva, finalmente resultó ganador porque se pudo consagrar a la historia. Cuando el país retornó a la normalidad política y se hicieron elecciones, Horacio Rodríguez Plata resultó elegido senador para el periodo 1958-1962, en lista que compartió con Alejandro Galvis Galvis. Fue una época de esplendor. Repasando los anales del Senado, así como su correspondencia, es evidente que su preocupación desde ese escenario estuvo vinculada con la vida cultural. Proyectos de ley y leyes que dinamizaron diversas iniciativas culturales, entre otras, la que en 1959 le dio a esta academia un mayor carácter como ente asesor del gobierno nacional y le otorgó privilegios fiscales, además de ayudas para su sede. Pero muchas más, asociadas con el sesquicentenario del 20 de julio de 1810, que se conmemoró en 1960. De especial resonancia fue la comisión que presidió Rodríguez Plata en 1959 para viajar por los países socialistas e iniciar intercambios políticos y culturales. En aquel viaje, por primera vez un funcionario colombiano de alto nivel se entrevistó con Mao Zedong, y Rodríguez Plata tuvo también audiencia con buena parte de los presidentes del bloque socialista. De ese largo periplo se derivaron contactos que dinamizaron las estancadas relaciones de Colombia con países como China, la Unión Soviética y en general los de la llamada cortina de hierro, tan benéficas para la Colombia de hoy. Horacio Rodríguez Plata buscó la reelección al Senado para el periodo 1962-1966. En un comienzo, la cercanía con Carlos Lleras Restrepo, jefe del liberalismo en ese momento,
le asegura un lugar preponderante en aquellas elecciones. El 1 de septiembre de 1961, Lleras Restrepo llegó al Socorro y se reunió con Rodríguez Plata en su casa. De ahí para adelante, la campaña parecía muy clara, él encabezando la lista como principal para Senado por Santander, como en efecto se definió y se informó hasta finales de febrero de 1962. Pero el bolígrafo de Lleras Restrepo cambió las cosas. Lo ubicó como suplente del principal Eduardo Camacho Gamba, siguiendo las indicaciones de Augusto Espinosa Valderrama, y sobre todo suprimió a algunos candidatos de la provincia comunera y de Barranca Bermeja para privilegiar a los de Bucaramanga. Los extensos telegramas cruzados por Rodríguez Plata con Lleras Restrepo en ese momento son muy interesantes. Le propuso a Lleras Restrepo que en lugar de él incluyera un candidato de esa provincia, porque no buscaba una posición personal, sino el respeto por las realidades políticas y las necesidades de la región del Socorro, pero terminó el 7 de marzo de 1962 por renunciar irrevocablemente al directorio liberal de Santander. Lleras Restrepo le insistió en que no lo hiciera, pero no fue posible y se retiró de aquellas elecciones. Para las siguientes elecciones al Senado, en 1966, Rodríguez Plata se fue en disidencia. Creó el Movimiento de Unidad Liberal, en el que encabezó la lista para Senado por Santander, con suplencia de Ofelia Uribe de Acosta, 15 años mayor que él, nacida en Oiva y formada en el Socorro, bien conocida por ser una de las pioneras de la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres en Colombia. La campaña se orientó entonces en contra de lo que llamaron las consejas y mentiras de los eternos engañadores del pueblo, comillas, y reivindicando los nombres limpios en la política, como decía la publicidad que hicieron en la época, que ya veíamos hace un momento en algunas de las imágenes que pasaron. Además, enfatizó en las mujeres, invitándolas a votar en conciencia, sin la manipulación de sus maridos, insistiéndoles en lo secreto del voto, en la defensa del hogar, de los hijos, de la igualdad de salarios, y a que no se dejaran, entre comillas, engañar de los politiqueros y manzanillos. Lograron un escaño para la Cámara de Representantes y varios para la Asamblea Departamental, pero no entraron al Senado. La desilusión con la política fue mayúscula. No volvió a aceptar cargos de esa índole ni a participar en elecciones. Guillermo León Valencia lo nombró embajador en Checoslovaquia, pero no aceptó. Colaboró, eso sí, en las primeras campañas presidenciales de Belisario Betancourt. Años después, Luis Carlos Galán lo llamó para que encabezara la lista del Senado por Santander y Mario Galán Gómez lo visitó en su casa para insistirle en esa propuesta, pero no se dio. Además, ya en los 80, su salud estaba menguada para asumir esas lides. En 1969, en un gesto de gallardía mutua con Carlos Lleras Restrepo, después de su distanciamiento político, aceptó la subdirección del recién creado Colcultura. Como ya se dijo, allá promovió el Plan Nacional de Fundación de Casas de Cultura, organizó la exposición conmemorativa de los 150 años de la Ley Fundamental de Colombia y desarrolló diferentes iniciativas en asuntos relacionados con el patrimonio. Luego colaboró como síndico de la Universidad Nacional durante la rectoría del Duque Gómez. De ahí para adelante, su vida fue la investigación, la docencia y la Academia Colombiana de Historia. Al mismo tiempo, participó en diferentes escenarios de la cultura, en diversas juntas directivas y en la organización de eventos de esa naturaleza. Entre otros, la fundación con Cecilia Fernández de Palín de la Sociedad Santanderista de Colombia en 1979, de la que fue su primer presidente. La Junta Directiva del Museo Nacional, la Junta Directiva de la Fundación Beatriz Osorio, cuyo propósito es el de la conservación y el incremento de los museos de Colombia. Retirado de la vida política, participó entre otros en diversidad de congresos internacionales de historia, en el Congreso Mundial de Cultura en Tokio y en el Congreso Mundial de la Paz en Budapest, participación que le generó ciertos inconvenientes por su apoyo a las minorías judías en la Unión Soviética. Alrededor de esta causa intervino en varios congresos internacionales y fue presidente del Comité
Comité Colombiano de Prodefensa de la Minoría Judía en la Unión Soviética. Años atrás había presidido un comité colombiano en contra de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. En infinidad de eventos políticos e históricos lo acompañaron sus hijos Hernando, Germán y Horacio, que ya no nos acompañan, María Virginia y Daniel. A mí no me tocó tanto, pero sí lo suficiente para que se me inocularan similares ideales, intereses y valores que tanto le agradezco. Conservo transcripciones de documentos que me pidió que le hiciera cuando yo estaba muy joven. Nuestra madre, Virginia Gómez Tapias, lo siguió en esa infatigable vida y le acolitó con gran amor sus ideas y proyectos. Su generosidad material e intelectual lo vinculó con gran diversidad de historiadores nacionales y extranjeros. En su biblioteca eran frecuentes las tertulias históricas y políticas, una verdadera romería de intelectuales que lo visitaban para conversar y gozar de su erudición o para consultar sus libros y documentos. Para no mencionar sino algunos extranjeros, por ahí pasaban, entre otros, León Helguera, David Bushnell, Kathleen Romoli, Helen Delpar, Mark Desbord, James Park, David Johnson, quienes encontraban en Rodríguez Plata orientación, documentos inéditos, pistas siempre útiles para sus escritos y tesis doctorales en las que le dieron el agradecimiento. Colaboró también con diversos proyectos de divulgación histórica, como los que adelantaron en televisión Aníbal Noguera, Fabio Lozano Simonelli y Jaime Sanín Echeverri. De las pocas actividades que lo sacarían de su rutina de investigación y docencia, se concentró en otros de sus amores, su vínculo profundo con el campo y con la vida familiar. Muestra del carácter y de la firmeza que tuvo a lo largo de su vida es que ya muy débil, en su lecho de muerte, lo visitó Enrique Santos Castillo para que cambiara su concepto como jurado en el fallo del concurso de historia Eduardo Santos que organizaba El Tiempo, en el premio a un libro de historia de Manuel Arteaga Hernández y Jaime Arteaga Carvajal, en el que se mencionaban ciertas actuaciones del hijo del ejecutivo Alfonso López Michelsen. Por supuesto, en pro de la honestidad, del rigor y de la verdad, no se dio, y más bien ante notario se ratificó en su juicio. Muy pronto entró en las penumbras del dolor y falleció el 28 de agosto de 1987. Con apenas 72 años de edad, con muchos proyectos en la cabeza, con cientos de documentos por examinar, con libros iniciados, con viajes en su mente, con ilusiones que finalmente no logró, pero con una obra que sembró y cosechó y por la que hoy, en su centenario, la Academia Colombiana de Historia le rinde este homenaje de evocación y de gratitud. Y que conste que no tenía el biógrafo la edad de Hernando ni pudo participar en todos estos episodios. Desafortunadamente, el tiempo y la medida que él le puso a muchos de estos episodios nos dejan más incógnitas que lo que nos ha develado hoy. De manera que yo quiero agradecer en nombre de la Academia, de los presentes y de su misma familia, esta bella reconstrucción que ha hecho de una vida tan colmada de episodios de lucha. De manera, señor presidente, que con sus palabras damos por concluida la sesión del día de hoy, felicitándolo nuevamente. Quiero, antes de que usted levante la sesión, comunicarle a los señores académicos que el día jueves 26 estamos cordialmente invitados por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas a la presentación del volumen 4 de una antología que comenzó hace varios años Raúl Alameda, titulada Antología Económica Colombiana. Este es el volumen 4, que
se titula Virreyes y funcionarios neogranadinos ante las reformas borbónicas 1729-1818. La presentación se hará con una mesa redonda en la que participan los historiadores Alcides Gómez, Meodoro Medina y Fernando Bejarano. Y a continuación, un himno de honor, de manera que están cordialmente invitados todos acá. Señor presidente, agotado el orden del día de la sesión. Muy bien, se levanta la sesión. Muchas gracias de nuevo por la sesión. Concluido el acto académico, la familia Rodríguez Gómez invita a una recepción en el Salón Humberto Lleras. Gracias por su asistencia. Buenas noches.